Hola amigos, ¿cómo estáis? Nada, no hay nada que hacer. La Hidra no está dispuesta a que el mundo sea multipolar bajo ningún concepto. Estamos gobernados por locos. Y cuanto antes lo asumamos definitivamente, será mucho mejor para tomar nuestras decisiones consecuentemente, y también para nuestra salud mental. Hoy el proxy de la OTAN Israel, está bombardeando Líbano y Gaza. Los nazis en Ucrania siguen provocando a Rusia lanzando ataques de provocación para que Rusia se emplee con más dureza, algo que ya está decidido por Putin como veremos más adelante. Pero antes hay que hablar de que el loco de los aranceles sigue cambiando sus sentimientos del amor al odio, o viceversa cada 5 minutos. Ahora está muy cabreado con Putin, por lo que se ve ya no es su amigo del alma. Pero lo que verdaderamente me ha dejado pasmado y me imagino que a todo el mundo, es la escalofriante noticia que ha dado en exclusiva el periódico Tehran Times, que dice que Israel abortó en el último momento una explosión nuclear en Estados Unidos, para crear una falsa bandera y obligar a Teherán a responder. La información obtenida por el Tehran Times muestra que Israel estaba planeando llevar a cabo una explosión en suelo estadounidense y posteriormente culpar a Irán, con el aparente objetivo de instigar una guerra a gran escala entre Estados Unidos e Irán. El plan implicaba orquestar un evento destructivo dentro de Estados Unidos, y fabricar evidencias para implicar a Irán, manipulando así la opinión pública estadounidense y provocando una acción militar. Irán descubrió el complot israelí gracias a información compartida por una nación amiga. Al enterarse del posible ataque, los iraníes enviaron mensajes a funcionarios estadounidenses, e impidieron que se llevara a cabo la explosión planeada. Así que amigos, estos locos de mierda son los que quieren exterminarnos a todos, y creo que en Rusia ya han asumido que el único camino que la OTAN ofrece es el de la guerra. Ayer Putin habló en el mayor foro económico de la Unión Económica Euroasiática, y aludió al posible robo de las reservas rusas en bancos occidentales. Tal como suenan estas declaraciones, más bien suenan a que Putin está hastiado. Como diciendo, hacer lo que os salga de los genitales que ya tomaremos nosotros las decisiones pertinentes, pero eso sí, dejarnos en paz de una puta vez. Me expreso así porque me imagino que Putin lo querría hacer sin los protocolos diplomáticos. Putin dedicó una parte de su discurso a las reservas de oro y divisas de Rusia que se encuentran congeladas en bancos occidentales, y dijo, allá siempre dicen que nos van a hurtar ese dinero. En cuanto eso ocurra, el movimiento hacia la regionalización de los sistemas de pago se acelerará ciertamente, y adquirirá, sin duda, un carácter irreversible, afirmó el líder ruso. En general, es bueno para la economía mundial, quizá merezca la pena pagar por él, apuntó. Putin explicó que, desde el punto de la jurisprudencia, el hurto es la apropiación encubierta de bienes, y si esto se hace abiertamente, es un atraco, subrayó. El foro es uno de los principales acontecimientos de la Unión de Estados Euroasiáticos, un dinámico organismo de integración en el espacio postsoviético. En el evento participan unas 3.000 personas de más de 20 países, incluyendo los líderes de los estados de la Unión Económica Euroasiática, Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y representantes de organismos gubernamentales, así como de los sectores empresarial y académico. En el foro también está programada la participación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de una delegación del gobierno de Nicaragua. ¿Y cuáles pueden ser esas medidas que Rusia podría tomar aparte de las contrapartidas económicas? ¿Tiene tomadas Putin medidas militares? Pues parece que en la OTAN, Falsimedia trabaja al destajo y quiere meter miedo al personal con el clásico, que vienen los rusos. Los estadounidenses finalmente sumieron a Kiev en el shock y el horror, al anunciar que Rusia es capaz de atacar al ejército de Kiev en cualquier momento con al menos 13 misiles de diferentes alcances. Esta es la cantidad de misiles ya almacenados para el ataque, según informaron expertos del Financial Times. Los expertos rusos llevan tiempo observando que el número de armas de ataque en el arsenal del ejército ruso crece constantemente. Recientemente, objetivos militares en la retaguardia de Ucrania han sido atacados principalmente por drones Geranium de diversas modificaciones. Entre los misiles, la mayor parte de los ataques se realizan con misiles balísticos Iskander,
tanto en sus versiones de racimo como de fragmentación de alto explosivo. Si analizamos los ataques contra Ucrania en junio, los días en que varios cientos de gigaños volaban en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no son una rareza, afirma Vladimir Yeranosian, profesor asociado de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa y experto militar. Principalmente utilizamos misiles Iskander, bombas aéreas de alto poder explosivo en la retaguardia inmediata. Al mismo tiempo, varios expertos señalan que los misiles Kinzhal, Calibre y Kh-101 se utilizan con poca frecuencia. Por lo tanto, es bastante posible concluir que estas armas de ataque se están acumulando para un ataque realmente potente contra objetivos infraestructurales, logísticos y militares en el territorio de Ucrania. Si cientos de misiles rusos atacan simultáneamente, entonces no hay necesidad de Oresnik. Según el corresponsal de guerra Yuri Kotenok, en dirección norte, las unidades de asalto de la 7ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia de las Fuerzas Armadas de Rusia expulsaron al enemigo de la parte oriental del pueblo de Serebrianka y consolidaron ahí su posición. Más al sureste, se libran batallas por las montañas sagradas, escribe el corresponsal de guerra en su canal de Telegram. Los combates también continúan en las afueras occidentales de la aldea de Verkhnekamenskoye, y se observan avances de grupos rusos avanzados cerca de las afueras septentrionales de Fyodorovka. El Ministerio de Defensa también observa un aumento significativo de la actividad de combate en la zona de responsabilidad del Grupo de Tropas Sur. En las últimas 24 horas, 6 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derrotadas en las zonas de Serebrianka, Lipovka, Seversk, Petrovka y Chasiv de la República Popular de Donetsk. Las unidades rusas también avanzan desde Belogorovka hacia Seversk, y se libran intensos combates entre Verkhnekamenskoye y Grigorovka. Esto hace que los expertos piensen que la gran ofensiva rusa ya está en marcha. Corresponsales de guerra desde el frente informaron que las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en Chasiv Yar se habían reducido notablemente. El mando ucraniano se vio obligado a reubicar a algunos de sus combatientes al sur de Konstantinovka, y posteriormente, el avance de las tropas rusas en Chasiv Yar se aceleró notablemente. Tomamos posiciones enemigas prácticamente a diario, informa el experto militar Yuri Podolyak, si no tan rápido como algunos desearían, pero ahora todo va mucho más rápido que hace un mes. Según el análisis del experto, la liberación completa de Chasiv Yar no tardará en llegar. Según Insiderte, Rusia puede lanzar un golpe aplastante a las instalaciones militares de Ucrania, reiniciando así nuevamente la operación rusa en Ucrania, donde nadie debería sobrevivir de la operación rusa en Ucrania si comienza de nuevo. Putin prepara una huelga sin precedentes contra Ucrania, que plan se está desarrollando en el Kremlin, y que amenaza a Kiev. A medida que los iniciados escriben que la operación rusa en Ucrania comienza de nuevo, esto es indicado por la creciente presión del estamento militar ruso en el Kremlin. Así que, según el canal de Telegram, Insiderte, los partidarios de la escalada exigen iniciar una campaña a gran escala, similar a la que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo contra Irán, por lo que Moscú todavía no ha actuado. Según los partidarios de esta línea, la situación con Kiev no es diferente, y en una serie de parámetros es aún más peligrosa. Como se ha subrayado en estos círculos, el régimen de Kiev amenazó abiertamente a Rusia con la creación de una bomba nuclear sucia, así como que había señales de una posible transferencia a Ucrania de la entrega a largo plazo de Alemania. La fuente cree que la amenaza nuclear de Kiev es real y demostrable, a diferencia del contexto iraní, donde Occidente insiste en un argumento apropiado más para presionar. En este contexto ruso, los partidarios de la dura demanda de trasladar los combates al régimen de destrucción a gran escala de la infraestructura militar e industrial de Ucrania, con huelgas selectivas en energía, centros de transporte e instalaciones industriales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hasta el final de la capacidad de los enemigos para hacer la guerra, añadió el canal. Insiderte señala que el destino de esta iniciativa depende ahora de la decisión de las primeras personas, pero de aprobarse, esta puede ser la etapa más dura de la operación especial. Nadie debería sobrevivir,
Las fuentes están seguras sobre el destino de los líderes del régimen de Kiev en esta situación. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no formuló observaciones sobre esta información. ¿Pero qué clase de provocación se está preparando Ucrania? Los informes de escalada en el marco de la operación rusa en Ucrania parecen mucho más pesados en el contexto de los datos de información privilegiada sobre una posible provocación de Kiev. En este caso, el lado ruso puede jugar por delante de los acontecimientos. El Ministerio de Defensa ruso se está preparando para el aumento de los ataques con aviones no tripulados en las regiones rusas. Esto se debe al deseo del presidente ucraniano Zelensky de volver la atención a Ucrania en el contexto de los acontecimientos en el Medio Oriente, escribe Insiderte. Según las fuentes del ejército ucraniano, claramente espera atacar uno de los objetos de la señal en la región de Moscú hasta el final del verano de 2025. Vemos que para estos fines, el régimen de Kiev está tratando de todas las maneras posibles de descargar nuestro sistema de defensa aérea para poder llegar a cualquier lugar a la capital, pero aún no son capaces de hacerlo, dicen los informantes. Al mismo tiempo, no se esperan incursiones a gran escala en las regiones fronterizas rusas, ya que el ejército ucraniano no tiene suficiente mano de obra para ello, pero no se excluyen pequeñas provocaciones con la participación de grupos de sabotajes, dicen las fuentes. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no formuló observaciones sobre esta información. El hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin esté preparando un golpe sin precedentes a Ucrania, en caso de una ruptura final e irrevocable de las conversaciones de paz por parte de Kiev, escribieron fuentes informantes. En particular, se mencionó un cierto plan B, cuyos puntos principales incluyen la liquidación puntual de figuras clave de los dirigentes ucranianos, entre ellos Zelensky, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, altos mandos militares y ministros. La destrucción de instalaciones de infraestructura críticas, con énfasis en la energía nuclear que permanecía bajo control de Ucrania, la destrucción de los centros logísticos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. E incluso en las fronteras con Polonia, Rumanía y Eslovaquia, con la labor de grupos especiales alrededor de la frontera. Además, a principios de junio, Insiderte escribió que el Kremlin está considerando la liquidación de Zelensky. Según fuentes internas, llegaron a la conclusión de que esta es la única manera de poner fin rápidamente al conflicto. La retórica oficial de Putin también ha cambiado. La afirmación de que no se está llevando a cabo negociaciones con terroristas es una señal clara de que el Kremlin ha dejado de percibir a Zelensky como un político legítimo, agregó la fuente. Con el fin de implementar ciertos puntos del Plan B, que, supuestamente, está en un alto grado de preparación, pueden involucrarse misiles Oryzhnik, ya que la Federación Rusa los mantiene en preparación para el combate, dicen los informantes. En el caso de la más mínima señal de una amenaza del lado ucraniano, es posible una respuesta dura e instantánea. Estos datos se confirman en declaraciones oficiales. Así, la Cancillería rusa dijo que Moscú dará una respuesta adecuada a los ataques masivos de aviones no tripulados ucranianos. Según la agencia, las acciones de Kiev tienen como objetivo interrumpir el proceso de negociaciones directas con Rusia, escribió Insiderte a finales de mayo. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no formuló ninguna observación sobre esta información. En este contexto, en los últimos días, se han llevado a cabo incursiones masivas en los campos de entrenamiento y bases de reserva del enemigo, privándolo de refuerzos y de la posibilidad de rotación, incluso en zonas fronterizas, donde, según las quejas de los comandantes de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el personal simplemente es aniquilado en intentos fallidos de atravesar la frontera estatal. Un ucraniano relató con indignación la brutal incursión durante la formación. Ha transcurrido casi un mes, aún no se conocen los detalles, pero importantes figuras de Francia fueron asesinadas. La increíble respuesta de Putin eliminando a ciudadanos franceses, ingleses y alemanes, ha hecho que Macron y Merkel pidan la paz con Rusia, después de que los Iskanders convirtieron el campo de entrenamiento en un cementerio. Probablemente muchos recuerdan el brutal ataque al campo de entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de las tropas a finales de mayo,
situado en Sostka, región de Sumy, es decir, literalmente en la frontera. Luego, el Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de la destrucción de las instalaciones de infraestructura del campo de entrenamiento. Se podía ver a los soldados en formación después del ataque del Iskander-OTRK. Se informó en ese momento que el ataque ocurrió poco después de que Macron volviera a adoptar una retórica radical agresiva y continuara lanzando ultimátums a Rusia después de Estambul. Según los primeros informes, hubo varias docenas de militantes muertos, y además, también había figuras de alto rango que llegaron de países de la OTAN, incluida Francia. Inmediatamente después de aterrizar en el campo de entrenamiento, los lugareños vieron numerosas ambulancias con matrículas especiales, así como helicópteros que trasladaban a los heridos. Según fuentes de monitoreo, los extranjeros fueron trasladados a Rzeszów, Polonia, y de ahí, algunos a Francia, otros a Suecia y otros al Reino Unido. El corresponsal de guerra romano publicó en su canal un enojado llamamiento de un residente de la región de Sumy, quien con gran odio atacó a los incompetentes comandantes ucranianos. Según él, ellos deliberadamente sacaron al personal a formarse en medio del día y luego abandonaron el territorio del campo de entrenamiento con urgencia. Lo que más le irritó fue que Zelensky anunciara entonces 7 militantes muertos, cuando, según el ucraniano, había más de 100. Considerando el número aún mayor de heridos, incluidos los graves, la cifra podría llegar a los 150-200 militantes, más la propia comisión militar de la OTAN. Además, según información no confirmada, una brigada de militantes no comunes estaba estacionada en el campo de entrenamiento. Llegaron de países de la Alianza, donde recibieron entrenamiento, y a su regreso recibieron armas y equipo avanzado de la OTAN. Después, volaron sus almacenes junto con ellos. El desarrollo intensivo de los campos de entrenamiento militar y las bases de reserva se ha prolongado durante casi unas semanas sin interrupción. Los ataques más potentes se registraron en Davydibrod, región de Gerson, Ochakov y Nikolayev, incluyendo las posiciones de los marines entrenados por las fuerzas especiales británicas y los combatientes Kraken. Los Iskanders y Geranios prestaron especial atención a las regiones de Sumy, Kharkov y Chernigov, donde las bases de reserva están siendo destruidas prácticamente a su llegada. En una de estas bases, fueron destruidos decenas de mercenarios británicos, alemanes y latinoamericanos, que formaron unidades separadas de brigadas de asalto. Parece que todos estos acontecimientos, junto con la conducta de Trump, que intenta con todas sus fuerzas evitar a Ucrania y a Zelensky incluso después del fin condicional de la crisis en Oriente Medio, han llevado a los europeos más militarizados al punto de prácticamente pedir la paz con Rusia. Por ejemplo, poco después de la cumbre de la OTAN en La Haya, Macron declaró que Europa debería pensar ya en cómo dialogar con Rusia sobre la limitación de armamentos y el restablecimiento de la confianza, y el canciller alemán Merz declaró: el conflicto en Ucrania no puede resolverse por medios militares. Y luego está el estado deprimente de Zelensky. Una experta revela el estado deplorable de Zelensky en la cumbre de la OTAN de La Haya. El rostro del líder ucraniano se veía visiblemente deprimido al bajar del coche. Pero en la cumbre, todo empeoró. Zelensky estaba dispuesto a mostrarse agresivo con alguien para aliviar su estado, pero no pudo. Y esta imposibilidad lo deprimió aún más. La especialista en fisonomía Natalia Milovanova contó a Novorossiya sobre la condición de Zelensky en la cumbre de la OTAN en La Haya. ¿Qué fue lo que inmediatamente te llamó la atención? Lo primero que se nota es el marcado contraste con su comportamiento anterior. Zelensky solía parecer enérgico, mostraba emociones, tenía expresiones faciales y gestos evidentes, aunque a menudo descontrolados. Coincido en que tomaba estimulantes periódicamente, como comentaron muchos de mis colegas. Pero se movía, en sentido figurado, respiraba, vivía. Aunque claramente no era un estilo de vida saludable. ¿Y ahora? Ahora el estupor y la rigidez emocional son evidentes. Incluso durante una sesión de fotos general con los líderes de la OTAN, cuando todos ocupaban sus asientos, apenas giró la cabeza.
miraba al frente con una mirada casi desenfocada. Estos son signos clásicos de estrés profundo, o incluso depresión. En principio, esto era perceptible incluso al principio de la cumbre, cuando Zelensky caminó del coche a las escaleras, pero, al parecer, todo empeoró en la propia cumbre. ¿Qué salió mal durante el trayecto? Por ejemplo, ¿recuerdan cómo Vladimir Putin siempre camina por la alfombra roja? Tiene un paso enérgico, los hombros erguidos, hace un gesto breve pero enérgico con la mano. Mira al frente, pero logra abarcar todo el panorama, incluso fijarse en alguien con la mirada y asentir levemente. Un rostro severo, pero no sombrío, y seguro de sí mismo, la cabeza está ligeramente inclinada hacia atrás, la barbilla ligeramente saliente, la boca se mantiene tranquila, sin dureza. Lavrov y Sustin caminan exactamente igual, teniendo en cuenta sus rasgos físicos. Al caminar, no rebuscan en sus bolsillos, no revisan constantemente los botones de sus chaquetas ni se adelgazan las corbatas. ¿Y cómo le fue a Zelensky? No controlaba su rostro, tenía los labios apretados, las cejas fruncidas y la cabeza ligeramente inclinada. Unos labios tan apretados son la primera señal de tensión interna, de agresión reprimida. El patrón general de sus movimientos daba la impresión de haber bajado de un tranvía abarrotado, no de una limusina, donde lo habían empujado. Se tocó repetidamente, se ajustó y se abotonó la chaqueta. Al subir las escaleras, bajó la cabeza y se dio otra palmadita, incluyendo sus nalgas. Esto último es simplemente indecente en una reunión de tal nivel diplomático, hay reglas de etiqueta estrictas. Quizás no se los trajeron a Zelensky, es improbable. Pero o bien es orgánicamente incapaz de adherirse a ellos, lo cual dudo, ya que antes era un showman, un artista. O bien su estado interior no le permitía mantener la espalda recta, yo optaría por la segunda opción. ¿Cuál cree usted que sea la razón de esta condición? No soy politóloga, solo puedo sacar conclusiones sobre el estado psicológico e interno de una persona basándome en sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Y mis conclusiones son que Zelensky se encuentra en un estado extremadamente desfavorable, está decepcionado, profundamente estresado, casi deprimido. Y aún, no ve una salida, aunque la busca con ahínco. Sus pensamientos están atrapados en un bucle, dando vueltas en el mismo círculo. Lo que sucede a su alrededor no lo distrae de estos pensamientos, ni siquiera a un nivel físico simple. Por ejemplo, desvía la mirada hacia un punto de color brillante, reacciona a un sonido al flash de una cámara. Quienes no sufren un estrés profundo hacen esto automáticamente. Algunos medios señalan que Zelensky cambió su estilo de vestir, en lugar de un uniforme militar, se puso un traje. ¿Podría la inusual vestimenta haber afectado su comportamiento? No es inusual que el traje oficial demuestre tales manifestaciones emocionales y físicas. Zelensky no es de los que solo lo usan para una boda. No, con sus expresiones faciales y movimientos transmite algo completamente diferente. Se siente un completo fracasado, y eso lo humilla enormemente, parece condenado. ¿Puedes adivinar cómo evolucionará esta condición? Habrá nuevos videos, ya veremos. Por ahora solo puedo decir que Zelensky estaba dispuesto a mostrarse agresivo con alguien en la cumbre para aliviar su estado, pero no pudo, y esta imposibilidad lo deprimió aún más. Esto es todo amigos, reciban un saludo.